En esta presentación vamos a trabajar con actividades relativas a los números reales. Algunas propuestas tendrán que ver con operaciones combinadas y racionalización y otras con logaritmo. Comencemos con estas actividades. Para trabajar con operaciones combinadas y racionalización, vamos a proponer la resolución de estas dos actividades. Comenzamos a trabajar con la primera de ellas. Proponemos factorizar al número 25 que aparece dentro del primer término del primer paréntesis como 5 al cuadrado. Reemplazamos entonces al 25 por 5 al cuadrado. En el segundo paréntesis podemos aplicar la definición de potencia de exponente negativo, de manera tal que podemos cambiar simultáneamente la base y el exponente, transformando esta expresión en una expresión equivalente pero con un exponente positivo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que encontrar el inverso multiplicativo de la base, en este caso el inverso multiplicativo de un quinto es 5, y cambiar el exponente negativo por su opuesto, que en este caso es 9. A continuación vamos a trabajar con el primer término dentro del primer paréntesis. Podemos aplicar la propiedad del producto de potencias de igual base, ya que tenemos dos factores donde ambos tienen base 5. Entonces, dejamos la base 5 y sumamos los exponentes 2 y 3, obteniendo así 5 a la 5. Resolvemos la suma que aparece en el primer paréntesis. Tenemos una vez 5 a la 5 más otra vez 5 a la 5. En definitiva, tenemos dos veces 5 a la 5. Por otra parte, vamos a simplificar un poquito la notación del segundo paréntesis. 5 sobre 1 es equivalente a 5. Seguimos trabajando en el primer paréntesis y aplicamos la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto. Vamos a distribuir entonces el cuadrado que está por fuera de ese primer paréntesis con el factor 2, obteniendo 2 al cuadrado, y con el factor 5 a la 5, obteniendo 5 a la 5 elevado al cuadrado. A continuación, vamos a aplicar la propiedad de potencia en este factor. Vamos a multiplicar entonces el exponente 5 con el exponente 2, obteniendo de esa manera la misma base 5, pero a un exponente 10. Dejamos expresado el factor 2 al cuadrado tal como está. Y para operar 5 a la 10 dividido 5 a la 9, aplicamos la propiedad del cociente de potencias de igual base. La base 5, vamos a restar los exponentes, 10 menos 9 es 1. Resolvemos, 2 al cuadrado es 4 y 5 a la 1 es 5. Operamos, el producto 4 por 5 es 20. Y este es el resultado de esta actividad. Pasamos ahora a resolver esta otra propuesta. Tratamos de ver si podemos resolver algo y nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 48 no es un número entero, ya que no encontramos un número entero que elevado al cuadrado nos dé 48. Entonces, la alternativa es factorizar al 48 de la siguiente manera, con el objetivo de ver si aparecen factores que luego podamos simplificar. A continuación, lo que vamos a hacer es transformar la raíz cuadrada en el exponente fraccionario 1/2. Esto resulta ser conveniente para este tipo de ejercicios porque es mucho más fácil aplicar propiedades de potencia que trabajar con raíces.
A continuación vamos a aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto, siempre trabajando con el numerador de esta expresión. Entonces, nos quedan estos dos factores, ambos elevados a la 1/2. Aplicamos la propiedad de potencia y resolvemos los siguientes productos. Entre las potencias 4 y 1/2, el producto nos da 2, y ese es el exponente de la base 2. De igual modo, resolvemos 1 por 1/2 y obtenemos 1/2 como exponente de la base 3. El numerador ya quedó completamente factorizado. Nos vamos a ocupar ahora del denominador, en el que aparece una raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener que racionalizar ese denominador. Es decir, vamos a tener que encontrar una expresión equivalente en donde no aparezca la raíz cuadrada en el denominador. Vamos a utilizar un recurso matemático que es multiplicar y dividir por la siguiente expresión. Como multiplicamos y dividimos por la misma expresión, en realidad es como si estuviésemos multiplicando por 1. Esto nos garantiza que la expresión que vamos a obtener es equivalente a la anterior. Aplicamos entonces la propiedad distributiva del producto respecto a la suma en el numerador, y en el denominador vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Esto es posible porque elegimos justamente multiplicar y dividir por la expresión 3 más raíz cuadrada de 3. Esto fue absolutamente intencional. Elegimos esta expresión porque nos permite aplicar la diferencia de cuadrados. Y esto posibilita que la raíz cuadrada de 3 se simplifique y desaparezca, que era el objetivo inicial de la racionalización de denominadores. Entonces, aplicando las dos propiedades mencionadas, tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos la siguiente expresión. Luego vamos a expresar del segundo término del numerador la raíz cuadrada de 3 como 3 a la 1/2. Y en el denominador lo que vamos a hacer es resolver 3 al cuadrado es igual a 9, y vamos a simplificar la raíz cuadrada de 3 con la potencia 2 y nos queda directamente menos 3. Y ahora vamos a aplicar algunas de las propiedades de potencia igual base. Observamos en el numerador que en ambos términos tenemos bases comunes. En el primer término tenemos a la base común 3. Vamos a sumar los exponentes, dado que hay un producto. El resultado de sumar 1/2 con 1 es 3/2. Y en el segundo término, también la base en común es 3. Vamos a sumar 1/2 con 1/2 y vamos a obtener de resultado 1, que va a ser el exponente de la base 3. Por otro lado, resolvemos en el denominador la cuenta y nos queda 6. Lo que hacemos ahora es aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma. El 6 que está en el denominador lo vamos a factorizar como 2 por 3 y lo vamos a distribuir. Esto nos va a permitir simplificar en el primer término y también en el segundo término. Finalmente, lo que vamos a hacer en el primer término es aplicar la propiedad de potencia de igual base, pero esta vez hay un cociente. Entonces vamos a restar los exponentes de la base 3, 3/2 menos 1 nos da 1/2. Obtenemos finalmente en el primer término 2 por 3 a la 1/2 y en el segundo término nos queda el 2 luego de haber simplificado en el paso anterior. Podemos volver a expresar al 3 a la 1/2 como raíz cuadrada de 3 y esta sería una forma de expresar el resultado final de este ejercicio. Resolvimos entonces las actividades propuestas relativas a operaciones combinadas y racionalización. Obtuvimos los siguientes resultados. Continuamos trabajando con actividades que incluyen
a logaritmos de números reales. La consigna solicita hallar el valor de la incógnita. La particularidad de estas propuestas es que para poder encontrar el valor de x vamos a tener que operar con logaritmos. Comenzamos a trabajar con el apartado A. En este caso, encontrar el valor de x equivale a hallar el valor del logaritmo en base 2 que se encuentra en el primer miembro de esta igualdad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir aplicando diferentes propiedades del logaritmo. La primera propiedad que vamos a aplicar es la del logaritmo del cociente. Nos va a permitir transformar el logaritmo en base 2 de una división en la resta de dos logaritmos, donde el primer logaritmo está aplicado al dividendo de la división anterior y el segundo logaritmo, el que aparece restando, está aplicado al divisor de la división anterior. Ahora trabajamos con el primero de los términos y aplicamos la propiedad del logaritmo del producto, que nos permite expresar el logaritmo de un producto como la suma de dos logaritmos. En este caso nos va a quedar el logaritmo de 2 aplicado al primero de los factores del producto más el logaritmo en base 2 aplicado al segundo de los factores del producto anterior. Observemos que también lo que hicimos en este paso fue reexpresar la raíz cúbica de 16 como 16 a la 1/3 en el primer término. Y en el tercer término reexpresamos la raíz cúbica de 2 como 2 a la 1/3. Esto nos va a permitir aplicar en los tres términos la propiedad del logaritmo de la potencia, que consiste en reexpresar logaritmos de potencia como el producto de dos números. ¿Y qué relación hay entre estos dos números que aparecen en este producto? Observemos el primer término. El 1/3 se corresponde con el exponente de la potencia que figuraba dentro del logaritmo en base 2 en la expresión anterior. Y el segundo factor, que es el logaritmo en base 2 de 16, corresponde al logaritmo solo de la base de la potencia que figura en la línea anterior. Lo mismo se replica en los otros dos términos. Podemos expresar al 16 que aparece en el primer término como 2 a la 4 y también al 1/4 que aparece en el segundo término como 2 a la menos 2. ¿Por qué es conveniente reexpresar a estos números? Porque vamos a tener que calcular logaritmos en base 2. Entonces, estas nuevas expresiones nos van a facilitar seguramente la tarea. Lo que podemos hacer a continuación, y también gracias a esta nueva reexpresión, es aplicar otra vez el logaritmo de la potencia. Proponemos resolver el logaritmo en base 2 de 2, ya que esa expresión aparece en los tres términos. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 1 es exactamente 2. Reemplazamos entonces el logaritmo en base 2 de 2 por 1 y obtenemos esta expresión. Resolvemos y llegamos finalmente al valor de x, que es exactamente menos 15/3. Pasamos a resolver el apartado B. Observemos que en este caso la incógnita es la base de un logaritmo. Vamos a recordar cuál es la definición del logaritmo. El logaritmo en base A de B es un número C si y solo si estos tres números guardan la siguiente relación. A elevado a la C debe ser exactamente B. Debemos tener en cuenta además que la base del logaritmo tiene que ser un número positivo diferente de 1 y además B tiene que ser un número positivo. Valiéndonos de la definición del logaritmo, podríamos decir que
el logaritmo en base x de 729 es igual a 6 siempre y cuando x elevado a la 6 sea igual a 729. Despejamos x aplicando en ambos miembros la raíz sexta. Simplificamos en el primero de ellos teniendo en cuenta que como el índice de la raíz es par, vamos a tener por resultado el valor absoluto de x. Resolvemos en el segundo miembro y obtenemos el valor 3. Ahora bien, ¿qué valores de x cumplen con la condición de que su valor absoluto es igual a 3? Esos valores pueden ser 3 o menos 3. X igual a 3 es solución de esta ecuación. En cambio, x igual a menos 3 no es solución de este ejercicio porque habíamos dicho en un comienzo que la base de un logaritmo tiene que ser siempre un número positivo y distinto de 1.